Contexto de empresas familiares. Así es, contexto de empresas familiares. Me da mucho gusto recibir a Fernando Todd, que tiene cara de alegría. Seguramente será por Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Marce. Buenos días. Buenos días, Juan. Pues sí, tenemos enfrente una decisión histórica el domingo para ir a votar, y entonces también hoy vamos a platicar acerca de las decisiones que en el seno de la empresa familiar deben de tomarse. Y es que, pues, un factor crítico para las empresas es justamente la toma de decisiones. ¿Qué régimen debemos elegir? ¿Un régimen autoritario, un régimen democrático? Y si nos vamos por el democrático, ¿cómo lo podemos implementar? Pues generalmente las empresas de primera generación, que son aquellas fundadas por un solo núcleo familiar, o sea, papá, mamá, que inician un negocio, estos inician adoptando un esquema más autoritario que democrático, en donde la responsabilidad absoluta del fundador compensa su derecho de decidir y de equivocarse como a él mejor le convenga, ¿no? Pero una vez que la empresa y la familia alcanzan un punto de maduración, en donde posiblemente la dirección y la propiedad sea compartida, cuando se integran los hijos, por ejemplo, empiezan a surgir roces derivados de la contraposición de ideas y de intereses. Sin duda, este factor es crítico para la supervivencia de una empresa familiar, puesto que si alguna de las partes no ve resueltas sus inquietudes, se puede desembocar en un conflicto que termine en separaciones, renuncias o falta de interés en la continuidad del proyecto familiar. Entonces sabemos que la estructura de decisión de la empresa cuenta con 3 pilares fundamentales. Primero está la asamblea de accionistas, de socios o accionistas, el consejo de administración, que representa a los dueños, y el organigrama. Esto es del director general, las direcciones, gerencias, jefaturas, todos los puestos que estén en la empresa. Así, en la asamblea de accionistas se toman las decisiones relativas a la vida corporativa de la empresa, las reformas estatutarias, la aprobación de resultados, el reparto de dividendos, mientras que el consejo de administración se encarga de definir la visión estratégica, de vigilar las operaciones y de aprobar la gestión. ¿De quién? Pues del organigrama, que es representado por el director general. O sea, todo esto es una cadena jerárquica. El director general le reporta a un consejo de administración y el consejo le reporta a los accionistas. La integración y funcionamiento de estos 3 elementos clave es lo que conocemos como gobierno corporativo. Sin duda, la implementación de un gobierno corporativo para tomar decisiones empresariales es un tema que pasa sí o sí por la decisión consciente de los dueños, primero de sentar sobre las bases sobre las que la empresa pueda trascender más allá de su generación, pero también de entender que deberá ceder la voz y votos a personas que antes no participaban de manera tan activa en la empresa. Todo esto, obviamente, previo a asegurarnos que quien participa tiene capacidad y aptitudes para hacerlo. El Consejo de Administración debe de ser el órgano que dicte las políticas, los presupuestos y las metas de la empresa, mientras que la dirección y la gerencia es el órgano ejecutor de la voluntad de los accionistas representados en el mismo, convirtiendo a la sociedad en un ente más estable y productivo. Al implementar este modelo, la empresa familiar puede mantener la armonía en la familia a pesar de las tensiones empresariales, regular la relación y expectativa de las generaciones familiares y los representantes de las ramas de las diferentes familias creadas. Comparte la responsabilidad de la estrategia y la vigilancia de la empresa. Puede contar con asesores o consejeros independientes. Se previenen o corrigen un posible conflicto de interés entre directivos y accionistas y otros participantes de la empresa. Esto implica claramente un proceso de profesionalización en la toma de decisiones, en donde se deben observar principios como el trato igualitario y la protección de los intereses de todos los accionistas, el aseguramiento de que existan guías estratégicas de la sociedad, así como la identificación y control de los riesgos a la que está sujeta, la declaración de principios éticos y de responsabilidad social empresarial, o la prevención de operaciones ilícitas y conflictos de interés. En las empresas familiares, es común que una misma persona pueda ocupar la presidencia del consejo y la dirección general. Lo importante es que se revise si esta situación no provoca conflictos de interés, en cuyo caso se recomienda que sean 2 personas distintas. Hay que establecer lineamientos para la toma de decisiones para que esto nos ayude a facilitar el espinoso camino de la sucesión.
Compartir las experiencias, las líneas de pensamiento y los motivos de los sucesores nos permitirá, a su vez, identificar capacidades y asignar responsabilidades a las siguientes generaciones. Esto es, para tomar decisiones, obviamente, si nos vamos por el primer esquema, en donde el fundador mantiene totalmente el control y es el que maneja los hilos de la maquinaria de la empresa, pues lo que él decida va a ser correcto, siempre. Pero eso siempre va a tener el riesgo de que todas las ideas y toda la dirección está en una sola cabeza. Pero realmente va a ser correcto siempre. O sea, no se equivoca. No. Se equivoca muchas veces. Pero por eso es importante determinar en qué etapa de la vida de la empresa y de la familia estamos actuando. Si es una empresa en donde pues es una familia, en donde uno de los padres o los dos padres crearon una empresa para vivir a través de ella, digo, económicamente, pues obviamente las decisiones él tiene todo el derecho a tomarlas, tiene todo el derecho a equivocarse, porque también tiene toda la responsabilidad para mantener a una familia, el fundador. Sin embargo, el problema radica cuando la familia crece, cuando los hijos ya están en una edad laboral y cuando se quieren integrar a la empresa, ya sea recibiendo acciones o trabajando en la misma o compartiendo las decisiones de la empresa. Por eso es importante que profesionalicemos la estructura de cómo se van a tomar decisiones y quién es dueño de la empresa, para que ese dueño de la empresa esté representado correctamente en un consejo de administración. Ajá. ¿Sabes qué? Me preguntaban hace poco si había alguna manera de normar que todos los participantes de una empresa familiar, pudieran recibir cada vez más capacitación. Porque tal pareciera que luego los negocios, cuando empiezan a ser muy exitosos, pareciera que ya está todo aprendido y todo conocido y todo sabido, cuando la verdad de las cosas es que lo único cierto es que el conocimiento y las condiciones de los mercados cambian día a día. Entonces tienes que estarte adecuando y capacitando para enfrentar esos nuevos retos. ¿Hay algo que se puede estipular de que nadie puede ascender o todos tienen que tener un programa de mejora continua? Mira, esa es una muy buena pregunta, porque por un lado, sí, obviamente todos esos temas pueden ser tratados en un consejo de administración, en donde una vez que se aprueben los presupuestos anuales, se determina una partida de capacitación, ¿sí? Pero esto pasa en el seno de una familia en donde se reúnen varias cabezas a tomar una decisión en uno u otro sentido. Muchas veces, y los errores que nos hemos topado y que ahorita comentabas, Marce, en donde el fundador mantiene el control de tal manera que dice, no necesitamos capacitación, mejor este dinero lo invertimos en otra cosa. Y nada más sus chicharrones truenan, ¿sí? Lo que él dice es lo que se hace. Cuando empiezas a abrir un poquito el abanico de la toma de decisiones en la empresa, obviamente el fundador le impacta emocionalmente, moralmente, el ceder un poquito cada vez más las decisiones, porque empiezas a compartir la responsabilidad de la toma de decisiones con 2 o 3 personas más que vas integrando. Cuando ya hay una mesa en donde se pueda discutir la importancia de la capacitación, puede ser más probable que un presupuesto de esto se determine. Y entonces sí se puede, obviamente, determinar desde la administración, desde el administrador único o el consejo, pero obviamente se requiere tener una, digamos, flexibilidad intelectual para permitir todo esto, ¿no? Justo eso. Ahora, ¿qué tan importante también es el seguimiento sobre la salud física de quien toma del hombre clave o los hombres claves de la empresa? Pues, tratándose de un proceso de sucesión, es muy importante, obviamente, cuidar estas cuestiones, ya sea a través de un seguro médico, a través de un seguro de hombre clave, pero también se requiere mucha madurez por parte del empresario, decir hasta cuándo quieres trabajar y en qué condiciones. Y también es muy recomendable un plan de vida posterior a la empresa familiar, posterior a la dirección. Si me voy a retirar, ¿qué voy a hacer cuando me retire?
porque muchas veces encontramos que el fundador no tiene un plan de vida determinado y que no se ve más que trabajando porque no ha hecho eso. Toda su vida, nada más que ha hecho eso toda su vida. Nada más ¿no? ha hecho eso los últimos 40 años. Entonces no tienen bien claro qué va a hacer cuando se retire. Entonces es muy importante trabajar también los aspectos personales de cada uno de estos fundadores. Determinar un plan de vida posterior a la empresa es algo fundamental para establecerlo así en un plan de sucesión y poder tener determinada la cadena de mando en la empresa y que pueda seguir a través de las generaciones subsistiendo. Ahora, hablabas ahorita de en una empresa tener una tendencia democrática o una tendencia autoritaria. En este sentido, ¿qué pasa cuando el que toma las decisiones, es decir, el padre, el dueño, el que ha estado muchos años, llega un hijo que estudia, se prepara y trae ideas innovadoras que chocan con las ideas del papá? Es decir, el muy conservador, el hijo muy liberal, que quiere hacer cambios que al papá no le convencen, pero que en un momento dado pudieran ser una solución viable, factible y para hacer crecer a la empresa. ¿Qué sucede ahí? Fíjate que ese es un problema que nos encontramos de manera muy frecuente. Y es común porque los fundadores muchas veces quieren mantener el control y les preocupa el cambio. Obviamente hay personas a las que el cambio les causa un poquito de escozor porque tienen una responsabilidad de mantener un nivel de ingresos determinado, o porque han crecido en la empresa, o porque se les dificulta decir, pues mi hijo, ¿qué va a saber de la empresa si yo lo he trabajado 40 años y él apenas tiene 5 años trabajando? Por eso es importante establecer las bases de cómo se van a relacionar las siguientes generaciones con la empresa. Y si van a recibir propiedad de la empresa, o sea, van a recibir acciones de la empresa, pues dependiendo el porcentaje que tengan, van a poder o no estar sentados en el consejo de administración o representados. O si van a trabajar en la empresa, pues que tengan un puesto adecuado, ¿sí?, a sus capacidades y que su ámbito de acción sea lo que está establecido en el perfil. Aunque obviamente un familiar siempre va a tener influencia, aunque tenga un puesto de gerente comercial, va a tener influencia en la toma de decisiones por la cuestión familiar. Pero si es un tema que se tiene que trabajar en la familia y cada familia tiene que empezar según su posibilidad, a aceptar o no las nuevas tendencias y las nuevas ideas de los miembros nuevos de la familia, y tratar de encontrar de qué manera se pueden medir los resultados de estas nuevas cuestiones. Es que tiene que haber una combinación casi que perfecta entre la experiencia y la juventud, y entre la innovación y a veces, muchas veces este espíritu conservador con el que se manejan las empresas por parte de los fundadores. Porque claro, generalmente los fundadores tienen este espíritu más conservador porque a ellos les costó. Claro. Sí, hacer la empresa, fundarla, mantenerla, y ahora que los hijos se integren, vamos, que tiene que haber una concesión de ambas partes, ¿no? Tanto del dueño, el del fundador, como de los hijos. Y el reconocimiento del trabajo del fundador es algo básico, es fundamental. Sí. O sea, no podemos integrar a las nuevas generaciones borrando la historia y borrando el reconocimiento que los fundadores deben de tener. Al contrario, los hijos deben de, al momento de involucrarse en una empresa familiar, reconocer todo el trabajo de los fundadores y partir y entender que a lo mejor la empresa se creó de cero y están recibiendo ya una estructura operando y de un tamaño considerable. Y su labor es llevar a esa empresa a otro nivel mucho más arriba, ¿sí? Uh-huh. Reconociendo siempre el trabajo del fundador y aprendiendo a tomar decisiones, involucrándose poco a poco. Por eso es importante establecer un consejo de administración. Siempre digo que no nos imaginemos el consejo de administración como una mesa de roble largo con puros viejitos de barba canosa tomando decisiones. Un consejo de administración lo podemos tropicalizar
siempre y cuando llevemos una relación de los acuerdos, que los vayamos plasmando en blanco y negro, y que eso nos vaya sirviendo para que la empresa crezca, para preparar a las siguientes generaciones en la toma de decisiones y para que el fundador pueda observar el comportamiento de sus hijos y encontrar quién será idóneo para qué puesto y para cuál otro, ¿no? Sí, o sea, que realmente se haga en serio esto de los consejos, porque luego se obvia, ¿no? Claro. A veces hay mucho prurito de sentarte a la misma mesa y confrontar ideas o cuestionar. Y muchas de las veces lo que se pretende es conservar la unión familiar por encima de las necesidades del negocio. Entonces yo creo que esa es una decisión bien peligrosa. Sí, esa decisión, porque muchas veces, por evitar un conflicto, Exacto. que los conflictos no necesariamente son malos, pero buscamos mantener las cosas como están. Eso es en el seno de la familia. La familia es conservadora. La empresa tiene que innovar y la empresa tiene que crecer. Tienen funciones diferentes y por eso hay que separar las cuestiones que están de la familia en la familia y las cuestiones de la empresa en la empresa. Exacto. Pues bien interesante. ¿Tienes llamadas? Sí, tengo un comentario. Me parece muy interesante esto que nos dice Gustavo de Alba. Comenta: felicitaciones al colaborador. Yo comparo a la empresa con el gobierno. El ejecutivo es el organigrama, el legislativo es el consejo de administración y los accionistas son el pueblo. Es decir, en este caso, el Consejo de Administración tiene que rendirle cuentas a los accionistas. El Congreso de la Unión debe rendirle cuentas al ciudadano. Desgraciadamente, en el caso del gobierno, los diputados y los senadores están más preocupados por sus propios beneficios, al igual que el organigrama, que es el Ejecutivo, y en nada les importa lo que son los accionistas, que somos los ciudadanos. Es correcto. Así es como está estructurado también la toma de decisiones. Por eso se llama gobierno corporativo. Exacto. Bien. Pues muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. No, hombre, Nos dejas gracias a un ustedes. punto de contacto. Mi blog ftr.mx. Muchísimas gracias.